Hola compis, mirad que os traigo hoy una caprichosa veraniega de verano súper bonita. Hemos ido avanzando, vamos evolucionando y en esta ocasión caprichosa ha querido tener los piececillos al aire. Mirad qué mono le ha quedado. Lleva un top, una faldita cruzada súper bonita, o lleva braguitas porque la ocasión lo requiere, y un helado, un peinado súper bonito. Y esta es la pequeña que te presento hoy. Espero que te guste. Si quieres ver cómo la he hecho, vamos con el vídeo. Bueno, compis, vamos a empezar con esta nueva forma, este nuevo diseño de caprichosa. Como todo, evolucionamos y ella también evoluciona porque en esta ocasión ha pedido ir descalza y con los pies humanos. Es una caprichosa y hay que hacerle caso. Mirad, yo he sacado este modelo de piernecilla y os voy a comentar cómo la he cosido. Es este el molde, el patrón que he utilizado y lo he pasado en tela doble. Lo he dejado marcado para que lo veáis. Se cose desde el final del margen de costura hasta final de margen de costura de esta parte de abajo. Va cosido hasta aquí. Y desde aquí va cosido hasta aquí también. Ahora vamos a cogernos esta referencia. Vamos a marcar por ambos lados. Yo ya lo tengo cosido a máquina y con el margen de costura recortado. Ahora lo que haremos será cogernos costura con costura y vamos a hacer coincidir estas marcas. Mirad, esta es la piernecilla, vamos a unir esta marca de aquí. Abrimos el tejido y hacemos coincidir sobre todo las costuras y la marca de bolígrafo. Una vez que lo hemos conseguido, vamos a cogernos de esta forma y vamos a hacerle, en vez de coserlo así recto como va, le vamos a hacer una media luna a un lado y al otro. Por un lado haremos más pequeña que por el otro, será pie derecho o pie izquierdo, y esto lo tendremos que tener en cuenta a la hora de dibujarlos. Y vamos a pasar un pespunte de la máquina desde aquí, daremos toda la vuelta hasta aquí, recortamos el exceso de costura y ya podremos dar la vuelta, y este es el resultado. Así nos queda, ¿veis? Van las costuras juntitas y la pierna queda dibujada de esta forma. Explicado ya este paso, vamos a rellenar esta piernecilla y vamos a marcarle los dedos y vamos a hacer el pie humano. Bien, pues una vez que ya está rellena, vamos a dibujarle los deditos. Vamos a utilizar el bolígrafo borrable y yo aquí en este lado ya le he puesto el dedillo gordo, por lo tanto se lo voy a poner aquí, en este lado. Vamos a entrar por aquí, por este lado, y vamos a venir a este pequeñito. Lo vamos a coser igual que los bebés. Vamos a coger un poquito de esta tela de la costura y ahora entramos por debajo. Lo estoy cosiendo con hilo de coser normal, doble hilo de carrete. Volvemos a entrar y ahora desde aquí abajo vamos a salir por aquí, por la parte de arriba. Tiramos y volvemos a hacer lo mismo. Salimos al siguiente y ahora tiramos del hilo.
y ya rematamos aquí detrás. Y quitamos también este nudo. Ahora vamos a hacerle el tobillo. Entramos y salimos por aquí. Ahora vamos a pasar de un lado a otro. 1 milímetro más o menos al lado de donde entramos y salimos, y vamos tirando. Vemos que queden más o menos igual y ya podemos rematar. Ya tendríamos el piececillo. Ahora vamos a hacer la rodilla. La vamos a hacer igual. Vamos a coger hilo de coser normal y vamos a ponerlo doble. Vamos a buscar que nos queden iguales y vamos a marcar aquí. Entramos por un lateral y vamos a salir por la parte de arriba. Cogemos de un lado a otro y vamos a hacer con la aguja un poco de juego, como si empujásemos hacia arriba, para poner un poquito más de relleno y que nos quede más gordito. Después, cuando se maquillen, quedan mucho más chulas. ¿Veis? Nos quedan así. Ahora volvemos a entrar por aquí, salimos y rematamos. Y ya tendríamos las piernecillas. Yo ya he cosido la cabeza al cuerpo, la tengo pintada y le he puesto también el bolsillo. Os dejaré enlaces a todo esto. En esta ocasión lleva deditos también las manos, son un poco diferentes. Y ahora yo voy a coserla de la forma que ya sabéis que las coso, para que se mantengan sentadas solitas, y en el momento que las tenga cosidas vuelvo y empezamos ya con la ropa. Bueno, pues vamos a empezar con la ropita. Mirad, le vamos a poner unas braguillas porque lleva falda. Y ya sabéis que a mí mis muñecas me gusta que lleven ropa interior. He cogido un trocito de blonda elástica. Mirad, es una blonda súper suave. La compro en mercerías. Y es una especie, lleva como un bordado, pero es como si fuese un guipur. Porque aunque se corte, no se deshace absolutamente nada. ¿Veis? Queda perfecta. Entonces a mí esta es la que más me gusta, porque me permite recortar, incluso a veces hacer juegos con los dibujos que lleva, o cortar directamente la medida que necesito, pero sabiendo que no voy a tener ningún problema con ella, no se me va a deshacer. He cortado un trocito. Todas las medidas os las voy a dejar en los patrones que estarán en el grupo de Facebook, el taller de Amparo. Después, cuando terminan los retos y los desafíos, ya sabéis que quedan completamente liberados. También los encontraréis en Pinterest, el taller de Amparo, y en Instagram, el taller de Amparo, ¿vale? Mirad, vamos a coger la blonda. Yo la he cosido por la parte central, le he hecho una costura y ahora se la voy a poner a Caprichosa. Como va a llevar una faldita, tampoco quiero que se le vea mucho. Entonces vamos a ponerle la parte de la costura en el centro, y aquí, justo en la parte central, le vamos a dar un punto, nada más. Y con esto tendremos ya una braguita bien chula para ella. También podéis coserlo, si queréis, a la base de Caprichosa, que queda como si fuese un pantaloncillo. Yo prefiero más como braguita. Solo vamos a dar aquí un nudo, un punto de sujeción, y lo vamos a coger con la otra parte de atrás.
y de esta forma tan fácil tendríamos ya la braguita. No he maquillado los piececillos y las rodillas todavía porque va a llevar mucho trasiego hasta que esté completamente vestida. Después ya le pondremos las sombras y tendremos las piernas un poco más humanizadas. Y ya damos otro nudo aquí y listo. Tendremos las braguitas terminadas. ¿Veis? Le queda como una especie de pantaloncito, pero queda más rematado que si no le ponemos nada. Así nos queda por delante y por detrás. La verdad es que es un toque. Bueno, vamos a ir ahora con la ropita. Bueno, vamos a hacer un top de una forma súper fácil. Yo tengo aquí cortada las medidas de lo que yo considero que necesito para todo el contorno del top. Os comento, hay muchísimas medidas de gomas elásticas. Mirad, depende de la anchura de la goma que vayáis a utilizar, necesitáis ponerlo de centímetros de más en vuestro top o en cualquier prenda que hagáis. Mirad, si yo le tengo puesto este trocito para ahora doblarlo y crear un carril para meter la goma, me tengo que asegurar que la goma entra sin ningún problema. ¿Veis? Pero si yo cojo otra goma más ancha, ¿veis? Ahí ya tendría un problema. ¿Lo veis? Porque cuando yo cierre a esta altura y cosa, aunque sea medio milímetro, la goma ya no entraría. ¿Lo veis? Esto es lo que tenéis que tener en cuenta. Siempre cuando vayáis a utilizar o hacer una prenda, que tener en cuenta los materiales que vais a necesitar. Bueno, pues vamos a hacerlo. Mirad, vamos a coger por donde yo ya tengo marcado y vamos a doblar hacia el centro. Después doblaré hacia el centro también y voy a pasar un pespunte justo por el borde de uno de los tejidos y justo por el borde de otros, para que me quede, ya os digo otra vez, la medida buena y perfecta de que al poner mi goma no me molestan los carriles. Por lo tanto, vamos a coser aquí y aquí, un pespunte por aquí y un pespunte por aquí, y después continuamos con el top. También vamos a hacer la falda. Así lo hago todo a máquina y termino antes. Mirad, la faldita, este es su patrón. Como veis, muy sencillo. Lo vamos a poner una sola vez y en esta posición. Recordad, la falda, cuando la tengamos hecha, va a ir así. La parte de pico arriba y la parte redondeada abajo. A la hora de ponerlo sobre el tejido, tener cuidado, porque no es igual cortarla así que cortarla así. Si la tela, el tejido tiene fondo, tiene dibujo, tenéis que tenerlo en cuenta, que el dibujo vaya o hacia arriba o en su forma original. Si el dibujo tiene sentido, tener en cuenta el sentido de la falda. Bien, pues ahora vamos a cogernos esta parte de aquí y vamos a hacer un doblez y otro doblez y vamos a pasar un pespunte justo por aquí, y aquí vamos a hacer igual. La parte de arriba vamos a coger un doblez y otro doblez y lo vamos a pasar otro pespunte. Yo después todo esto ya lo iré colocando más tranquila, porque así la verdad que no se hace demasiado bien. Y ahora lo que vamos a hacer es, cuando tengamos cosida esta parte de arriba y la parte lateral, vamos a pasar un zigzag o una remalladora justo por donde tenemos el dibujo, justo por donde está marcado. Aquí no hay márgenes de costura, la parte de abajo no tiene márgenes de costura, solamente la parte de la cintura, que es la parte de arriba, y la parte de la cadera, que sería la parte lateral. Aquí vamos a cortar justo por donde está.
remalladora zigzag, lo que queramos. Si no tenéis remalladora zigzag, podéis recortar y hacer igual que aquí arriba. Hacemos un pequeño dobladillo y por la marca que tenemos pasamos un pespunte, como vosotras veáis o como resulte más fácil. No hace falta utilizar ni remalladora ni zigzag. Si no tenéis, lo hacéis un dobladillo finito y nada más. Yo voy a la máquina, voy a pasar estas dos piezas y enseguida vuelvo con vosotras. Bueno, pues ya está pasado a máquina. Vamos a cogernos ahora dos tiras de goma exactamente iguales y nos vamos a coger nuestra aguja lanera. Vamos a hacer el top. Está hecho en un momento. Vamos a meter la goma por uno de los dos carriles que hemos hecho y nos vamos a ayudar ahora de un alfiler para sujetar la goma en uno de los extremos. Vamos a cogerla aquí y con un alfiler la vamos a sujetar. Y ahora tiramos de la otra goma y vamos rizando. Al ser tan pequeñito tenemos que ir con cuidado porque es fácil que la aguja se nos desenebre. Yo estoy utilizando esta aguja porque el pasacintas que utilizo muchas veces es muy grueso y aquí no me entraría. Repetimos el paso, hacemos igual con el otro carril y con la otra goma. Bien, pues vamos a ponerla al mismo nivel que la otra y lo vamos a sujetar también con un alfilerillo. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser poner derecho con derecho y vamos a pasar aquí un pespunte uniendo las dos costuras y sujetando bien fuerte lo que es la zona de la goma, que no se nos vaya. Esto para la máquina de coser. Mirad, vamos a coger la falda. Yo ya le he pasado la remalladora y le he cogido lo que es la bastilla lateral y de la parte de la cintura. Voy a utilizar esta puntilla que ya está rizada. Esta la compré en un bazar y me facilita muchísimo el trabajo. Mirad, voy a coger aquí un doblez y lo voy a poner aquí. Si no tenéis esta puntilla podéis coger la que tengáis y rizarla, porque el rizo es lo que le queda más bonito. También podéis ponerle un volante del mismo color que la falda, pero yo creo que es más fácil, más sencillo y más rápido colocarle la puntilla que hacer el volante, doblarlo, rizarlo, no sé, como más os guste. Aparte que yo también lo que quiero es darle un poco de claridad, por decirlo de alguna forma. Cortamos aquí. Romper un poco, que no sea tanto lunar y tanto color igual, sino ponerle un color distinto. Y lo vamos a traer hasta aquí. Y esto lo vamos a pasar a máquina. Y de esta forma, fijaros cómo cambia la faldita. Es una monada. Voy a pasar esto y esto. Bueno, pues ya hemos ido avanzando. Mirad, yo ya la tengo hecho el top. Lo he remallado por la parte de dentro. Es tan pequeñito que la verdad se me estaba deshaciendo. Se lo vamos a poner porque es que se hace súper rápido. Y lo vamos a hacer en la parte alta, justo donde tenemos que colocar los bracitos. Aquí le vamos a colocar el top. Vamos a poner el centro de la costura en la parte de atrás y vamos a darle un poquito de vuelo. Debe quedar como si fuese un palabra de honor. Es para que nos quede bastante altito, porque la cintura y el cuerpecillo es muy pequeño. Vamos a cogernos la falda. Mirad, yo he utilizado este tipo de broches de presión, de automáticos, como se han dicho siempre. Son de plástico transparente. Me gustan mucho porque lo ponga donde lo ponga, son súper pequeñitos y totalmente transparentes. Entonces da igual que sea sobre tejido estampado, liso, oscuro, claro, siempre quedan un poco invisibles. En esta ocasión son de 7 milímetros.
y los he comprado en mercerías. Son baratos, traen un montón y la verdad es que dan bastante juego. Yo le he colocado 2 por la parte interior y 2 por la parte exterior. Lo que he hecho ha sido ponerlo en lo que sería la cintura y midiéndole la zona donde va colocado nos queda en su sitio. ¿Veis? Yo he decidido que vaya aquí y mirad qué mona le queda la falda, es una chulada. Vamos a colocarle los bracitos. Mirad, vamos a coger una aguja con hilo de muñequería, ya sabéis, el que yo compro en el Trento y en el que tenéis también descuentos si lo compráis este hilo o cualquier otro material del Trento. Tenéis un descuento de un 10%. Os dejaré también el enlace y el código, es código Amparo 10 y tienen un montón de materiales para las muñecas y sobre todo para nosotras, para nuestros trabajos. Mirad, vamos a cogernos, en esta ocasión, vamos a entrar por un lado, vamos a salir por el otro. Vamos a dejar un trocito de hilo suelto. Y ahora vamos a cogernos la parte del bracito y vamos a coger tejido y relleno. Vamos a pasar por la parte de delante y vamos a salir por la parte de delante también. Ahora vamos a coger el otro brazo y vamos a hacer igual. Vamos a coger un poquito y un poquito y vamos a anudarlos directamente. Lo hacemos con fuerza. Vamos a ver que no nos queden torcidos por este lado y ahora lo vamos a amarrar con fuerza. Bien fuerte, que nos queden bien sujetos. Vamos a pasar uno de los lados sin dejar de ejercer presión, lo vamos a pasar por la parte de abajo y vamos a hacer otro nudo y apretamos con fuerza. Y ahora, cuando ya vemos que están bien cogidos, lo que haremos será dar un par de vueltas más, un par de nudos y ya esconderemos el hilo. Y de esta forma nos quedan los bracitos con movimiento, pero nos quedan sujetos al cuerpo. Bien, vamos a peinarla. Mirad, yo he hecho estos rizos de una forma muy fácil y muy sencilla, simplemente con una plancha, unas brochetas que no son muy gruesas y con una lana, nada más. Os voy a dejar el enlace por si queréis hacer estos rizos tan bonitos y duraderos que son súper rápidos de hacer. Os preparé un tutorial hace unos días y la verdad es que os ha gustado mucho. Bueno, pues yo para ella he utilizado aproximadamente unos 6 brochetas, más o menos. Y la he dividido en 3 trozos. La he hecho en tres mitades. Y ahora lo que voy a hacer va a ser colocarlas de una forma muy irregular. Ya sabéis que yo voy también muy a mi aire y suelo medir muy poco. Suelo jugar bastante con, como dice, con el ojo. Voy más o menos a ojo. Bueno, pues mirad, de una forma más o menos así, totalmente desenfadada, sin demasiadas medidas, voy a colocar la lana. Y ahora voy a coger un trocito y la voy a anudar. Más o menos a la mitad, más o menos. Y voy a hacer una peluquita. Bien, pues ya hecho esto, vamos a pegarla. No la voy a pegar, la voy a coser.
porque le voy a hacer un peinado lateral y me gusta más como queda pegado, o sea, cosido que pegado. Mirad, voy a darle todo el volumen posible a la parte del flequillo. Voy a coserla aquí. Podéis utilizar silicona. Yo ya os digo que hoy no lo voy a hacer, pero con silicona queda perfecta también, ¿eh? Pero son también otras opciones que debemos ir jugando y aprendiendo, porque habrá lugares o muñecas o pelos que no podamos utilizar siempre la silicona, y es bueno también aprender a coserlos. ¿Veis? Yo ya lo he sujetado aquí. Ahora me voy a traer este pelito hacia el lateral, ¿veis? Y ya me llega por la parte de atrás. Aquí en esta parte le voy a dar una puntadita para sujetar, solo como sujeción. Vengo con la aguja hacia la parte de delante, siempre intentando que el punto no se vea, esconderlo, siempre que quede escondido entre el pelo. ¿Veis? Lo voy a hacer así. Y ahora esta parte de aquí voy a venir con la aguja atravesando la cabeza hacia el otro lado. De esta forma. Y aquí voy también a colocarla de esta forma. Voy a cogerla aquí abajo y un poquito hacia atrás. Y venimos hacia aquí y hacia atrás. Y así entre los rizos voy escondiendo el hilo. Y esta parte voy a soltar aguja, listo. Y voy a traerme este pelo por aquí, por el cuello. Aquí le voy a dar una puntada. Todo como sujeción. Salimos por aquí y entramos hacia arriba. Y de esta forma le vamos sujetando y dando la formita del pelo. Ahora traemos todo el pelito hacia atrás y lo vamos a ir llevando de esta forma, tapando todo lo que es la parte trasera de la cabeza. Mirad, venimos aquí, vamos uniendo los pelillos. Y así vamos tapando que no se vea el tejido de la cabeza. ¿Veis? Ahora aquí en este lado ya directamente lo que vamos a hacer es peinarla. ¿Veis cómo le queda la parte de aquí con volumen? Eso es lo que yo quería. Ahora ya vengo aquí, me traigo todo su pelito hacia adelante y aquí lo que hago es anudarlo. Voy a salir por aquí abajo y aquí voy a anudar este pelo, porque al estar rizado se enreda bastante. Y así veo si tengo que darle alguna puntada más o ya estaría bien sujeto.
¿Veis? Pues queda perfecto. Este lo voy a esconder aquí. Voy a dar otra vuelta. Y ahora ya medimos el largo. Voy a cortar. Y vamos a anudarle esta cola. Vamos a cogernos lana. Yo voy a utilizar de la que tengo rizada, porque así la camuflo con la que tengo ya puesta. ¿Veis? Y así ya queda más recogidita. Voy a cortar un poquito más. Así me gusta más. Pues esta es otra forma de hacer una colita súper mona, que la verdad es que les queda súper graciosas, a mí me gustan mucho. Y ahora aquí pues le podemos poner un lacito, una flor o lo que más nos guste, pero mirad, es una monada, a mí al menos me gusta muchísimo. Ahora vamos a maquillarle las rodillas, los tobillos, los deditos. Voy a terminar de quitarle la pintura que tiene por aquí y ya quedarían 4 detalles finales. Bueno, pues vamos a hacer un cucurucho. Mirad, con un trocito de fieltro el patrón lo vamos a pasar sin márgenes de costura, tal cual. Con este trocito de fieltro y con pompones de colores vamos a hacernos un helado refrescante y del sabor que más nos guste. Yo he elegido este tono que no es el camel, es un poco más subido, es como un color tabaco, tampoco es el color chocolate. Y lo que voy a hacer va a ser con hilo de contraste, con un hilo más oscuro, le voy a dar aquí como si fuesen unos pequeños pespuntes. Lo vamos a ir haciendo de esta forma para simular lo que sería la galleta. Lo vamos a hacer así por todo la superficie del cucurucho. Una vez que hagamos líneas rectas hacia arriba, después las iremos haciendo hacia los lados travesadas. Por ejemplo, llegamos aquí y desde aquí nos vendríamos por aquí y haríamos como si fuesen los cuadraditos de las galletas. Iríamos cogiendo dando la forma a todo el cucurucho.
Bueno, pues mirad, yo ya le he hecho aquí unos cuadraditos, unas rayitas. Ahora vamos a coger la parte del revés y vamos a poner derecho con derecho, y aquí le vamos a dar unas cuantas puntadas. Ahora le vamos a dar la vuelta. Y nos va a quedar así. De esta forma. ¿Veis? Es súper pequeño. Ahora yo he cogido este tipo de piedrecitas que tienen mucho brillo, son muy pequeñitas, pero tienen mucho brillo, y se lo quiero poner a modo de confeti, porque no quiero utilizar tampoco lo que es la silicona. Es algo tan pequeñito que no merece la pena ni usarla. Mirad, yo aquí he puesto unas cuantas a modo de bueno, pues de prueba. La idea es poner un par de bolas, que ahora voy a poner también un poquito de relleno. Y ahora ya con este relleno aquí le voy a poner una fresa, un sabor de fresa. Le vamos a poner aquí debajo. Aquí arriba le vamos a poner, yo creo que con esta tiene suficiente, o le vamos a poner también uno de chocolate. Mirad, aquí yo lo que he hecho ha sido coger un trocito de hilo, lo paso de arriba a abajo, le pongo unas piedrecitas de estas, son como unos tubos, y quiero ponerle colorines por lo menos sobre blanco. Y una vez que lo tengo aquí arriba, vuelvo a poner la aguja por dentro y ya me queda fijada. ¿Veis? Un pequeño detalle nada más. Entonces lo que voy a hacer va a ser cogerme una aguja, en este caso de las de muñequería. Voy a coger hilo marrón. Le vamos a hacer un buen nudo para que no se nos vaya. Y ahora vamos a entrar de abajo hacia arriba y nos vamos a coger el fresa. Vamos a pasarlo por aquí, por un lateral, y lo vamos a dejar aquí ubicadito, así. Ahora vamos a coger el de chocolate. Yo creo que podemos ponerle, fijaros, no, le voy a poner solo dos porque es muy pequeñita. Nuestra caprichosa es muy pequeña, entonces lo que voy a hacer va a ser rematar las piedras, porque no le voy a poner más. Bien, pues vamos a subir por aquí, por el centro, y ahora vamos a ubicarlos de forma que nos queden lo más chulo posible. Vamos a coger nuestra aguja, vamos a picar justo al lado y vamos a bajar hasta el fondo del cono.
y así tendríamos ya nuestro helado terminado. Nos quedaría solamente anudar aquí abajo. Daremos un nudo y esconderemos el hilo. Y así nos quedaría nuestro helado. Seguro que nuestra caprichosa estará encantada con él y sobre todo fresquita. Me encanta. Bueno, pues este ha sido el proyecto de hoy. Espero que te haya gustado, espero que hagas tu particular caprichosa de verano. Y bueno, pues a mí me ha encantado hacerla, es otro tipo de caprichosa, diferente y bueno, pues como todo, evolucionando. Si te ha gustado, ya sabes, regálame un like y nos vemos en el siguiente tutorial si es que te apetece. Un beso, amiga, chao.